Hola, muy bienvenidos sean todos al canal una vez más. Aquí estamos para traer un nuevo mensaje, esperando que sea de mucha bendición para las personas que lo van a escuchar. En esta ocasión quiero tocar un tema un poquito diferente, pero muy importante. Vamos a hablar sobre puntos teológicos de la palabra, doctrina básica de lo que enseña la palabra de Dios, del plan de salvación de Dios, de la esencia de Dios, del carácter divino, entre otras cosas. Espero que sea de bendición para su vida y que sirva para que su fe sea fundamentada en el único Dios verdadero. Para empezar estos puntos, quiero empezar con el primero que dice que solo hay un Dios. Nosotros como creyentes somos monoteístas. Y la palabra de Dios lo enseña eso en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el punto principal de la fe cristiana, que Dios es uno. Ahora, más adelante tocaremos respecto a la Trinidad, pero quiero que sepa que Dios, aunque Dios es uno, Él se manifiesta en tres personas. Y solo quiero darles un breve ejemplo de cómo podría ser algo así. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, como con el agua. Sabemos que el agua en esencia es H2O, pero podemos verla o encontrarla en estado sólido como el hielo, podemos encontrarla en estado líquido como el agua o en estado gaseoso. Aunque las tres son diferentes en manifestación, pero siguen siendo la misma en esencia, pues ese es Dios. Ahora vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Los atributos de Dios son las cualidades y perfecciones de Dios, elementos que le pertenecen a Dios en esencia. Estos son parte de su naturaleza divina. No que su ser sea una combinación de ellos, sino que son las formas y expresiones de su ser que Él ha revelado al hombre. En otras palabras, cada atributo es Dios en esencia manifestado al hombre. Existen en Dios atributos naturales y atributos morales. Los atributos naturales revelan su existencia como un espíritu infinito y racional, que es la autoexistencia, la libertad, la omnipotencia, la autoexistencia, la omnipresencia, la omnisciencia y la sabiduría. Vamos a repetirlos un momento. Los atributos naturales de Dios están la existencia, su autoexistencia, libertad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y sabiduría. También existen los atributos morales, que son la santidad, la rectitud, la justicia, la bondad, el amor, la gracia, la misericordia y la verdad. Estos son los atributos morales de Dios.
Tal como conocemos al hombre en la tierra como un ser físico, Dios es un espíritu invisible al cual ningún hombre puede ver. Voy a repetir eso. Dios es un espíritu invisible al cual ningún hombre puede ver. Él es eterno y autoexistente. Él crea seres con inmortalidad, pero solo Dios posee la eternidad en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es creador. Él puede crear a un ser eterno o inmortal, pero solamente Dios en esencia es eterno. O sea, Dios puede crear a un ser y darle vida eterna o inmortalidad, pero solo Dios es eterno en esencia. Solo Él posee la eternidad. Él es infinito. Él llena todo espacio en el universo entero. Esto abarca todos los mundos. Él es omnipresente. Él es infinito en poder. O sea, su poder no tiene límite. Muestra todas sus creaciones desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño. Por ejemplo, darle un ejemplo en astronomía, lo cual uno no es muy dotado en esto, pero hablan de estrellas de Alpha Centauri o así, que son veces más grandes que el Sol. Son dimensiones que uno no comprende, el universo en sí. Pero Dios no solo manifiesta su grandeza en las cosas infinitamente grandes, sino también en las infinitamente pequeñas, como el átomo, el ADN, y en las cosas más pequeñas también muestra su grandeza. Todos sus actos son realizados por el ejercicio de su voluntad. En otras palabras, nada se escapa de su voluntad. Estos son vistos por el hombre en la universalidad, la variedad y la multitud de sus obras. La omnipotencia de Dios solo está limitada por sus perfecciones morales. Voy a repetir eso. La omnipotencia de Dios solo está limitada por sus perfecciones morales. Eso quiere decir que Él no va a traspasar ninguna de sus leyes morales con su poder. Dios no puede mentir ni hacer ningún acto malo. Aunque Él tenga todo el poder, no cruzará la línea moral. También diremos que Dios es omnipresente. El creador, sustentador y gobernador de todas las cosas, también es omnisciente. Todo está abierto a sus ojos y todo está desnudo delante de Él. La sabiduría de Dios es infinita, que abarca todo el conocimiento y es independiente de todas sus criaturas. O sea, Dios no depende de nadie. Como dice la palabra, ¿quién le aconsejó? No podemos decir nada que Él no sepa, pero su intuición e inteligencia es infinita. Él comprende todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Esta inteligencia de Dios es perfecta y absoluta. Por ejemplo, el hombre analiza las cosas
para descubrir la naturaleza. Pero Dios conoce la naturaleza sin el análisis. En otras palabras, Dios conoce en esencia todas las cosas en sí. No necesita analizar nada porque Él todo lo sabe. La presciencia de Dios es también absoluta. La presciencia de Dios es también absoluta. La presciencia de Dios ha de ser reconciliada con la agencia libre del hombre o con su libre albedrío y con la responsabilidad moral a los hombres en el mundo un problema oscuro. La presciencia de Dios crea al hombre un problema oscuro porque Dios sabe todas las cosas desde antes. Y el hombre a veces tiende a creer que Dios manipula o tergiversa la voluntad humana. Mas Dios en su moral no traspasa esto, como la Escritura lo enseña. De hecho, por eso el hombre es responsable de sus actos. Y a veces la mente humana no logra comprender o aliar o enlazar estos dos puntos, pero en ocasiones como estas es necesario que la fe sobrepase cualquier raciocinio, ya que nuestra mente es limitada para comprender estas cosas. Algunas religiones o creencias han negado la libertad moral del hombre. Dicen que el hombre no tiene libertad moral. En otras palabras, que hace lo que Dios le dice que haga. Pero si fuera así, no habrían homicidios, abortos o cualquier otra acción. Otros sostienen que Dios, en el ejercicio de su omnisciencia, al igual que su omnipotencia, se abstiene de conocer lo que sus criaturas harán bajo ciertas circunstancias dadas. O sea, algunos enseñan que Dios a la libre se abstiene de saber lo que la persona va a hacer en dichas circunstancias. O sea, como que si Él no quisiera saber las cosas por voluntad propia. Pero eso no es así. La presciencia de Dios mismo revela que no le revela al hombre, sabe estas cosas. Pero no sugiere ni gira el curso que el hombre lleva en ningún grado y no afecta en nada su libre acción. O sea, el hombre ni sigue el pecado ni sigue la santidad como resultado de la presciencia de Dios, de modo que a pesar de la presciencia de Dios, Dios hizo al hombre un ser moral libre. A pesar de que Dios sabía las acciones del hombre, Dios le dio al hombre libertad moral, por el cual el hombre es responsable de sus actos. ¿A dónde queremos llegar con este tema? A que el ser humano entienda su condición, propósito y destino, causas y consecuencias de sus actos y fundamentos de la fe. Dios es infinitamente sabio. Siempre sabe lo que es mejor. Él adopta siempre los medios más idóneos para lograr sus propósitos. A pesar de que el ser humano se rebela, rechaza el plan y propósito de Dios, Dios siempre tiene la capacidad de poder hacer algo bueno en medio de lo que el ser humano hace mal. Y esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría es el arte de convertir
y explicar mejor nuestro conocimiento. Tanto en la creación como en la sabiduría de la providencia de Dios se ve su sabiduría y su obra. En todas partes se confirma entre sí como ser de Dios. O sea, la sabiduría pertenece a Dios. El hombre usa la sabiduría para expresar o explicar las cosas, pero la sabiduría en Dios le da el conocimiento de hacer las cosas y resolverlas de la mejor manera, por decirlo así. Por eso dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios es el Dios, el dador de la sabiduría al hombre. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cualquier persona que rechaza a Dios, rechaza el principio de la sabiduría. Por ende es un necio. No hay sabiduría más alta que jamás se haya visto o conocido que la sabiduría de Dios en el plan de redención humano. Dios resuelve el problema de la justicia de Dios en la justificación del creyente en Jesucristo. Eso quiere decir que la justicia de Dios no permitía que el hombre fuese al cielo porque era culpable. Como lo dice la palabra, que Dios no dará por inocente al culpable. Vamos a ver esto, está en Deuteronomio. Éxodo 34:7. Vamos a leer un momento. Éxodo 34:7. Preste mucha atención. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces dice que Dios perdona la iniquidad y el pecado, pero que no tendrá por inocente al malvado. Entonces aquí vemos la justicia de Dios en conflicto con el pecado del hombre, pero Dios en su sabiduría y en su plan de redención proveyó un medio de salvación para el hombre sin romper su justicia, ya que la palabra de Dios establece que el alma que pecare, esa morirá. También establece que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso quiere decir que usted, para recibir salvación, no hay nada que usted pueda hacer por sí mismo, sino que el único medio que planeó Dios de salvación para el hombre es la muerte de Jesucristo en la cruz, porque dice que el justo murió por los injustos. También dice que como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Dice que por un hombre vino el pecado a todos y por otro vino la justicia. Que si por la desobediencia de Adán todos murieron, cuánto más por la obediencia de Cristo todos serán vivificados. Es el plan que Dios proveyó para el ser humano. Cualquier otra forma, cualquier otro método, cualquier otro camino que usted quiera tomar, usted se va a perder para siempre. Y estará despreciando el plan y propósito que Dios creó para usted en la eternidad, ya que la palabra establece que Jesucristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo tenía predestinado para salvarnos. Entonces la justificación no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. No importa cuánto usted haga, no importa cuánto usted diga, la justificación de su alma solo puede ser dada a través del sacrificio de Jesucristo. Y es por la fe, porque la palabra dice: el justo por la fe vivirá. Entonces usted, para poder recibir esa justificación de Dios por su pecado, por su condición caída, tiene que ser a través de confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida.
Así es que no se equivoque, no invoque otro nombre, no invoque otro medio, no invoque otro camino, no busque otra secta, religión, creencia, dogma, porque se extraviará y su pérdida será grande. Ahora vamos a hablar de la bondad perfecta de Dios. Esta se ve en la benevolencia que abraza a toda la humanidad y ofrece para el bienestar de todos. Sus tratos misericordiosos con los hombres declaran su bondad. ¿Cuál es el trato misericordioso con los hombres? Bueno, Dios dice en su palabra que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre el justo y sobre el injusto. Porque Dios no hace acepción de personas, sino que ama a todos los seres humanos por igual. Como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la bondad de Dios. También se ve en su favor inmerecido, trazándole el camino en el uso de tantos medios para ello. También en la abundante provisión que Él ha hecho para la felicidad presente del hombre y eterna. Dios proveyó para el ser humano un camino de salvación en su infinita misericordia. A pesar de que el hombre no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la moral, Dios está dispuesto hasta el último momento del hombre perdonar sus pecados, borrar sus pecados, siempre y cuando se arrepienta y reconozca que necesita un Salvador, un medio de salvación, el cual es Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y este es en Jesucristo. Vamos a hablar sobre el mal moral. ¿Qué pecado puede existir en el mundo con todas sus terribles consecuencias en relación con el gobierno justo de Dios? Que sea un problema terrible y difícil y que Dios no pueda dar solución completa para el hombre en su vida terrenal. Eso quiere decir que no hay nada, ningún pecado que usted haya cometido que Dios no le pueda dar solución. Dios proveyó el pago por su pecado, por su maldad, no importa lo que usted haya hecho. Dios le ofrece salvación gratuitamente por medio de Jesucristo. Dios está dispuesto a perdonar todos sus pecados y echarlos, dice, en la profunda mar y no acordarse nunca más de ellos. Pero el pecado existe y Dios permite el pecado en este mundo por razones que en su sola soberanía y voluntad no revela al hombre. Él no le revela plenamente al hombre cuál fue el propósito de permitir que el pecado entrara al mundo. Pero tenemos que confiar de que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces la gente cree que Dios está perdiendo el control, pero Dios en su eternidad, Él sabía todas las cosas y se proveyó de un medio para salvar al hombre. Dice que en el cielo no se podría aceptar una sola pizca de pecado. Si un ángel pecara, sería instantáneamente echado al infierno. Pero Dios le provee al hombre esa paciencia para que se arrepienta mientras está en vida, ya que está estipulado que el hombre viva una vez y después venga el juicio. Las personas creen que son eternas porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero vemos la gente como un día está y al otro día vemos las noticias, el montón de gente que no amaneció.
Se acuestan por la noche, pero por la mañana ya no existen en este mundo físico y van delante de Dios a dar cuentas. Porque la palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la nieblina, que está por un momento, pero el momento pasa. Así es su vida. La vida del hombre es tan frágil que una sola venita en su cerebro pequeñita se revienta y el hombre puede perder su vida. Una pequeña válvula en su corazón, en su latir, un problema en su ritmo cardíaco y el hombre pierde la vida. Pero el hombre se siente inmortal y cree que no necesita de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: buscad a Dios entre tanto puede ser hallado, entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Ahora vamos a hablar de la justicia y juicio de Dios. Estas dos son perfecciones divinas, su justicia y su juicio. Es la santidad exhibida en el gobierno de Dios. La verdad o la fidelidad de Dios es lo mismo que su justicia. La verdad de Dios o la fidelidad de Dios es lo mismo que su justicia. Todo lo que Él dice y hace es verdad. Por eso Jesús dice que Satanás es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él. Pero Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Su veracidad es un elemento de su carácter. O sea, la verdad en Dios es un elemento de sí mismo. Por eso dice la palabra que cuando Satanás habla mentira, de suyo habla, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso toda la gente que va y ofrece su alma al diablo por riquezas, y que Satanás a los brujos les ofrece reinos cuando mueran y que van a gobernar con él, solo mentiras habla, no hay verdad en él. Pero la gente cree. Espero que usted no esté poniendo su esperanza en Satanás. Hay gente que por riqueza vende su alma. ¿Sabe? Dios está contra el aborto, contra el homosexualismo y muchas otras prácticas. Y mucha gente latina en Estados Unidos se fueron ahora y que tienen ciudadanía y pudieron votar y votaron por el presidente este otro que se llama Biden. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Porque buscan una ciudadanía terrenal. Judas vendió al Señor por 30 monedas y esta gente vende la verdad por una ciudadanía terrenal pasajera. Pero la palabra de Dios dice: compra la verdad y no la vendas. Yo no estoy a favor de uno o de otro, mas uno escucha lo que hacen sus proyectos. Y nadie que esté a favor del aborto o de cualquier actuación moral contraria a la ley de Dios debería nadie apoyarle, que sea creyente. Pero seguiremos con el tema. Hablando de la veracidad de Dios, dice que es un elemento de su carácter. Dios no puede mentir. Como Dios es eterno, su verdad sigue siendo la misma. Él no cambia. En Dios no hay sombra de variación. Él siempre es el mismo. Por eso Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, porque Dios aborrece la mentira. Así es que si usted es una persona que le gusta mentir, dígale a Dios que perdone su alma. Dígale: Señor, ayúdame a cambiar esto, porque siempre me gusta mentir. Lo que no está en armonía con la verdad revelada, la misma es una mentira en sí. Cualquier cosa que esté contraria a la verdad revelada de Dios, que no esté en armonía con Dios, es una mentira en sí misma. Por eso cuando Satanás llegó en el huerto de Edén y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol, ya ahí no había armonía entre lo que Dios había dicho y Satanás había dicho. Por ende era una mentira absoluta. Ahora, ¿qué es la verdad?
y daremos una respuesta. Podríamos decir que Jesucristo es la verdad. Pero conocer a Dios como Él se ha revelado al hombre, esa es la verdad del más alto nivel. Escuche, la verdad del más alto nivel es conocer a Dios como Dios se ha revelado al hombre. Esa es la verdad absoluta. Nuestro Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las cosas que se enseñan o se cree y no está en armonía con su revelación claras son falsas y engañosas. Ahora vamos a hablar sobre un Dios trino. El eterno Dios se ha revelado a los hombres como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios es y siempre ha sido divino. Él es la imagen misma de Dios. Existen muchos errores y herejías en la iglesia y en otras creencias. Pero nosotros adoramos a un Dios trino, sin confundir la personalidad entre uno y otro, ni separar su sustancia creyendo que son tres diferentes. Ya hablamos al principio del agua, pero podría hablarle de ejemplo una masa, la cual usted hace en 3 porciones, y aunque usted la ve en diferentes, una la podría usar o de una manera, otra de otra y otra de otra, para 3 panes distintos, un ejemplo, pero en esencia sigue siendo la misma masa. Entonces Dios es uno en 3 personas. Él se manifiesta en 3 personas. En su sabiduría eterna, Él lo planeó así y se reveló a sí mismo al ser humano en su plan y propósito eterno. Hay una persona la cual es el Padre, y existe otra persona la cual es el Hijo, y otra persona la cual es el Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre es la misma del Hijo y del Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Vamos a hablar sobre la divinidad de Jesucristo. Jesucristo era la palabra de Dios desde la eternidad. Como dice la palabra en San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él siempre en la tierra sostuvo que Él era divino. Por eso cuando Tomás le pregunta: muéstranos al Padre, Él dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. También le dijo a los fariseos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. También dijo: yo y el Padre uno somos. Todos los que le conocieron a Él le adoraron como Dios. Cuando vemos a aquellos reyes magos, dice que trajeron mirra, oro e incienso y le adoraron. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Y hay infinidad, creo que en una enseñanza anterior hablé sobre esto, sobre la deidad de Cristo. Él ahora está en el cielo, confesado por los santos y por los ángeles, que Él es Dios e igual al Padre en todos los ejércitos del cielo. Voy a leer esto nuevamente. Dice, Él ahora está en el cielo, confesado por los santos y por los ángeles, que Él es Dios e igual al Padre. Todos los ejércitos del cielo lo adoran. Él era Dios manifestado en carne. Por eso dice que Dios se manifestó en carne. El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo, e igual en eternidad, en poder y gloria. En la creación Él se movía sobre la faz de las aguas y desarrolló la forma y la belleza en medio del desorden y la confusión, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Del desorden y la confusión Él desarrolló la forma y la belleza de lo que vemos.
Él procede del Padre y del Hijo y tomó su morada con su iglesia en la tierra. El Espíritu Santo no lo puede recibir el mundo, la palabra de Dios lo enseña, pero todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, recibe al Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice claramente que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dijo Jesús. Por eso él dijo, vendremos a vosotros y moraremos con vosotros. Él procede del Padre y del Hijo y tomó su morada con su iglesia en la tierra. Él ha estado con nosotros desde su venida en Pentecostés. Él es el consolador, el guía y el santificador de su pueblo. Quiere decir que Él es el que motiva a la iglesia a santificarse, a buscar a Dios. Él es el que redarguye de pecado. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora vamos a hablar del estado original del hombre y su caída. Dios hizo al hombre recto, era material y espiritual y poseía vida divina, hechos a imagen de Dios. El hombre podía estar en comunión con Dios, con todo lo que es divino, así como con el universo material. En otras palabras, Adán tenía la capacidad de relacionarse con el Dios invisible y con el mundo físico. Así Dios lo creó al principio. Por eso Dios le dijo, el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Y perdió su comunión con Dios. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y Dios le coronó de gloria y honra. Tenía dominio sobre las obras de Dios en la tierra. Él era compañero de su Padre y Creador Dios. Él era capaz de admirarlo a Dios, de adorarlo y de disfrutarlo en esencia. Por eso dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto. Él era material y poseía una naturaleza animal cuando llega de la mano de Dios. En otras palabras, Dios le dio un cuerpo físico, humano. Pero él era intelectual, o sea, él era un ser pensante, con criterio propio. También era un ser moral. Eso quiere decir, preste mucha atención porque esto se ha perdido mucho hoy en día en la humanidad. Dios hizo al hombre un ser moral, o sea, que se preocupaba por el peso de sus acciones, que sabía qué tenía que hacer, qué era bueno y qué era malo. Dios le dio la capacidad moral al hombre para saber qué no es correcto. Cuando Dios hace al hombre y le da el espíritu, en el espíritu hay una cosa que se llama la conciencia. Esa le dice al hombre cuando está haciendo algo malo. Pero ciertamente la palabra de Dios también enseña que hay hombres ya por naturaleza que su conciencia ha sido cauterizada. Eso quiere decir que ya su conciencia no tiene la capacidad de redarguirle, de decirle lo bueno y lo malo, porque hay tanta maldad en él que ya ha sido entregado a su concupiscencia, a sus deseos. Como lo dice el libro de Romanos capítulo 1 en adelante, donde habla de la culpabilidad del hombre y de las entregas de Dios al hombre. Cuando el hombre se rebela contra Dios, entonces Dios lo entrega a las pasiones de su mente, a las concupiscencias. Y por eso vemos hoy tanto movimiento. No vamos a decir en detalle qué, pero ya todo el mundo sabe cómo se está moviendo este mundo y hacia dónde está apuntando, bajo una bandera de un arco iris. Pero cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un ser moral, que él pesaba sus acciones. Él era un ser puro y santo, no tenía tachas. Fue puesto bajo la ley de la vida y la muerte. Por eso Dios le dijo, aquí está el árbol de la vida. Y también está el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Si comieres de este, ciertamente morirás. Pero Dios quería que el hombre comiera el árbol de la vida. Dios le dejó esa libertad, esa ley para que el hombre decidiera qué quería hacer. Adán se rebeló y él pecó. Adán se rebeló y el pecado nació en la tierra.
La gloria del Señor se apartó de él. El hombre cayó y sintió su culpabilidad y fue separado de Dios. Quiero decir algo acá. Cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía relación con Dios y Dios llenaba en plenitud al hombre su felicidad. Pero cuando el hombre peca y es separado de Dios, hoy el ser humano busca a través del sexo, de las drogas, de cualquier cosa, del dinero, de la fama, de la riqueza, del poder, llenar ese vacío. Y por eso mucha gente se quita la vida porque nunca lo logra llenar. Tratan una cosa, van y a través del alcohol se emborrachan, pero al otro día se sienten miserables porque el pecado, la culpabilidad le hace infeliz. Dice, el hombre cayó y sintió su culpabilidad y fue separado de Dios. La corriente de la humanidad fue contaminada desde su origen. El primer hombre se convirtió en pecador. Su descendencia estaba en su imagen caída y depravada. Así por un pecado del hombre entró en el mundo la muerte y el pecado, y la muerte pasó a todos los hombres. Eso lo dice 1 Corintios 15, 22. Primera de Corintios capítulo 15 verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Por eso es necesario que usted venga a Cristo para recibir redención. También dice, por cuanto todos pecaron, eso lo dice Romanos 3:23. Escuche este versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Solo hay un camino para ser redimido del pecado y es mediante la redención de Jesucristo. Así es que no desprecie la salvación. Nuestra naturaleza pecadora en Adán y la corriente contaminada se convirtió en la fuente principal. Esta depravación llegó a ser universal para todas las facultades y poderes del alma y cuerpo humano. Fueron atraídos al poder del mal. Eso quiere decir que el hombre por naturaleza es atraído al mal. Esa es la condición del ser humano. Ahora vamos a hablar sobre la expiación. Nosotros universalmente creemos que la muerte de Cristo fue vicaria. Esto quiere decir sustitutiva y propiciatoria. O sea, que pudo hacer posible la justicia divina, que la justicia divina se cumpliera en nosotros. La muerte de Cristo fue el medio que Dios proveyó para pagar esa deuda. Usted y yo merecíamos la muerte y la justicia de Dios no permitía otra cosa. Demandaba la justicia de Dios, que es parte del carácter de Dios. Su justicia demandaba muerte. Por eso Jesús vino a morir en una cruz y llevó mi pecado y llevó su pecado siempre y cuando usted le confiese como su Señor. Ahí cumplió la justicia de Dios en Jesucristo, esa obra sustitutiva para el hombre. Como dice su palabra, que Él no dará por inocente al culpable. Leímos antes en Éxodo, pero vamos a leer ahora en Números capítulo 14, verso 18. Preste mucha atención. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ve, Dios en su justicia no da por inocente al culpable,
pero en Jesucristo el inocente muere por el culpable y paga su deuda. Entonces esa es la obra de Cristo en la cruz. Por eso, como decía la vez pasada yo, cuando el Papa Francisco dijo que Jesucristo fracasó como humano porque murió en la cruz, esa es la herejía más grande que cualquier persona pueda decir sobre la tierra. Si fue el medio que Dios proveyó para la salvación del hombre, Jesucristo venía y la misión que él traía era ir a la cruz. Y esa no fue su fracaso, sino fue su mayor victoria sobre la muerte y sobre el pecado, para la salvación del ser humano. Y Dios es el justo y el que justifica a todos los que creen en Jesucristo, y que el perdón y la salvación se ofrecen libremente a todos los hombres en arrepentimiento y fe. Quiere decir que usted tiene que creer en esa obra redentora. Ahora vamos a hablar de la elección y la preordenación. Creemos que Dios ha predestinado y elaborado un plan desde el principio del mundo, por el cual Él salvaría al hombre, y además lo hizo predestinar desde el principio. Escuche, a todos los hombres de todas las épocas que acepten y están dispuestos a cumplir con este plan y se guardan y están en armonía con su poder y libertad de elección de elegir la vida eterna a través del plan de Dios que estaba predestinada a la salvación eterna. Eso quiere decir que Dios desde Génesis, cuando el hombre peca y le hace túnicas a través de un sacrificio, Dios le enseña que va a venir alguien que le va a redimir de sus pecados. Pero ellos tenían que vivir y anhelar esa redención. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando la persona no tiene la redención en su vida, dice la palabra que el hombre malo no solo hace lo malo, sino que se complace con quienes lo hacen. Y aquí está la diferencia entre la persona que busca esa redención y la que no desde el principio. Hay personas que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la redención, no quieren saber nada de la culpabilidad, ellos se sienten felices como viven y disfrutan su manera de vivir. Entonces estas personas no tienen esperanza en sí mismos. Pero todas aquellas personas que saben y que sienten que son redargüidas de su pecado y saben que necesitan salvación, Dios les proveyó un plan de salvación eterna en Jesucristo. Y para eso es necesario el arrepentimiento, del cual hablaremos. Dice que el verdadero arrepentimiento es una condición del alma delante de Dios, causada por el Espíritu de Dios, por las operaciones del Espíritu de Dios en el alma del hombre, en el corazón y en su alma, por el cual se le hace ver y sentir la maldad de sus pecados y es motivado a abandonarlos por completo, con un íntegro propósito de corazón, y se rinde a la obediencia a Dios en el futuro. En otras palabras, la persona que se arrepiente se rinde a Dios en querer obedecerle. Ya no quiere hacer lo que a Dios no le agrada, sino que anhela hacer lo que le agrada a Dios. Ahora hablaremos de la justificación. La justificación solo puede seguir al verdadero arrepentimiento, y es un acto de la libre gracia de Dios. Eso quiere decir que solo Dios otorga la justificación por su gracia, que es un favor no merecido. Él perdona los pecados del hombre, y estos hombres ya son agradables a Dios. Él los ve como justos por amor a Jesucristo, que pagó por ellos. Dijimos que el arrepentimiento era por medio de la fe también. Entonces diremos que la fe, es cierto que la fe en Dios no es fingida, cree que todo lo que Dios ha dicho, ordenado, prometido y amenazado es real. O sea, dice, es cierto que la fe en Dios no fingida cree todo lo que Dios ha dicho.
O sea, la fe verdadera cree a Dios todo lo que Él ha establecido. Depende del testimonio y es valioso para nosotros como la verdad misma, todo lo que Dios ha dicho. No podemos creer en los hombres, somos responsables de nuestra fe. Eso quiere decir que usted delante de Dios es responsable de lo que usted cree. Si a usted, su papá y su mamá le enseñaron una tradición la cual es contraria a lo que Dios ha dicho, usted es responsable por su fe, por lo que usted cree, y dará cuentas. Por eso usted tiene que cerciorarse si lo que usted está fundamentado y lo que usted ha creído es verdadero o no. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Hay gente que aprueba algunas cosas que cree que son buenas, pero recibirán condenación. Entonces dice que el hombre es responsable por su fe. O sea, usted va a ser responsable delante de Dios, porque usted no va a llegar delante de Dios y decir, Señor, es que a mí me enseñaron, o Dios, a mí me enseñaron así. No, usted es responsable delante de Dios. Por ejemplo, Jesús dice, escudriñe la Escritura, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, y ella es la que habla de mí. En ninguna parte de la Escritura le dice muchas cosas que las tradiciones le enseñan. La palabra de Dios no habla de ninguna reina del cielo, ni ninguna reina de los ángeles. Dice que a Jesús adórenle todos los ángeles de Dios a Él. Dice que Dios es uno manifestado en 3 personas, pero no hay más que eso. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así es que usted va a ser responsable delante de Dios por lo que usted ha creído. Dice su palabra que Él no dará por inocente al culpable. Cerciórese bien de lo que usted ha creído es veraz. No sea que también usted a sus hijos les entregue algo que usted ha recibido erróneamente. Porque uno puede creer una mentira como lo hace con la verdad. Pero solo la verdad puede hacernos libres. La verdadera fe conduce al alma a confiar en los méritos de todos los expiatorios de la muerte sacrificial y resurrección de Cristo. La verdadera fe le hace creer a usted que usted es justificado por la fe en Cristo. No que necesita otra cosa. No que necesitan hacerle novenario y que para sacarlo del purgatorio y esas cosas. Sino que la fe genuina le da certeza de salvación en Cristo Jesús. Ella es suficiente. Si usted ha creído en Jesucristo, usted recibe salvación. Y si usted no ha creído en Cristo, entonces usted no puede recibir salvación. Pero vendrá el juicio después, porque dice la palabra de Dios, está estipulado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ahora voy a hablar de lo que se llama la adopción. La adopción es un acto de Dios por el cual se recibe al pecador en la familia de Dios, con todos los derechos y privilegios de sus hijos, en la que se convierte en heredero de Dios con derecho y título a la vida eterna. Eso es, la persona que es adoptada recibe todos los derechos y privilegios de hijo de Dios. Como dice San Juan 3, vamos a leer este versículo, es muy importante. Escuche. Dice en San Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Escuche, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesucristo, les dio potestad, o sea, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en Jesucristo y le reciben, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que si no creen, no tienen ese derecho. Verso 13, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Eso es en respecto a la adopción. Y el último paso, hablaremos sobre el nuevo nacimiento del que habló nuestro Señor
Este es el cambio que obra de Dios en el alma del hombre cuando le da vida eterna y renueva su imagen de Dios en él. O sea, Dios restablece al hombre a una condición de comunión con Dios que ha perdido en el Edén. Este cambio es la obra del Espíritu Santo, obrando en el hombre, convenciéndolo de pecado y lo lleva al arrepentimiento y a la fe, por la que nace de lo alto con la vida eterna como un regalo de Dios. Bueno, hasta acá el mensaje. Escúchelo y espero que Dios le pueda abrir su mente y corazón y que usted pueda abrir su vida a Jesucristo y confesarlo como su Señor y Salvador para recibir vida eterna. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video, que la paz de Jesucristo sea con todos. Solo quiero, si alguien no ha aceptado a Jesucristo en su vida nunca, quiero hacer esta oración porque es de suma importancia. Para usted recibir esta salvación tiene que hacer esta oración como lo dice Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de los muertos, tienes vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que usted le confiese. Entonces usted tiene que decir así: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú has venido al mundo en carne, que moriste por mis pecados en la cruz, que soy pecador. Lávame con tu sangre preciosa, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú resucitaste al tercer día de los muertos. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón y gobierna mi vida. Toma el control de mi corazón y de mi vida. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.